Bendiciones, distinguidos oyentes. Hoy nos adentraremos en un viaje a través de la historia bíblica y su significado en las religiones abrámicas. Nuestro video de hoy se centrará en la vida y las obras de un personaje fundamental, Ismael. Ismael, un nombre que resuena en las páginas de la Biblia y en las tradiciones islámicas, representa una figura intrigante en la narrativa religiosa. Su historia, sus promesas divinas y sus descendientes continúan teniendo un impacto en el mundo actual. En los próximos minutos exploraremos los detalles de la vida de Ismael, las promesas que Dios hizo en relación con él y quiénes son hoy en día los descendientes que llevan su legado. A medida que profundizamos en estos temas, espero que podamos comprender mejor la importancia perdurable de esta figura en la historia y la cultura de las religiones abrámicas. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje exploratorio en la vida y el legado de Ismael. Pero antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Empezamos! Ismael es conocido como el hijo de Abraham y Agar la egipcia. Su nacimiento es un punto de partida fundamental en su historia, y para entender este acontecimiento es esencial retroceder un poco en el tiempo. Abraham y su esposa Sara habían deseado durante mucho tiempo tener un hijo, pero Sara era estéril. En busca de una solución, Sara permitió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Esto marcó el inicio de una historia compleja y llena de matices. Ismael nació como resultado de esta unión entre Abraham y Agar. Su nombre, Ismael, tiene un significado profundo en hebreo que es Dios oye. Este nombre refleja la circunstancia especial de su nacimiento, en la que Dios escuchó el clamor de Agar en el desierto. Sin embargo, el nacimiento de Ismael también generó tensiones y rivalidades dentro de la familia de Abraham. La relación entre Sara y Agar se volvió tensa debido a la maternidad de Agar, lo que desencadenó una serie de eventos significativos en la historia de Ismael. Uno de los aspectos más destacados en la vida de Ismael es la promesa divina de una gran descendencia. Esta promesa se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 16, versículo 10 en adelante. Leamos lo que dice el texto bíblico. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En este versículo vemos que un ángel del Señor se aparece a Agar en el desierto y le da una promesa de bendición en cuanto a Ismael. En Génesis capítulo 17, versículo 20 dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. En este versículo vemos que Dios también le da al patriarca Abraham una promesa de bendición en cuanto a su hijo Ismael. Dios había establecido una promesa de bendición entre Abraham y Sara, pero Sara y Abraham dudaron de esa promesa ya que Sara era estéril. Por esta razón es que le entregó a Agar a Abraham para que él se acostara con ella y tenga un hijo. A pesar que Abraham tuvo un hijo con Agar, pero esa no era la promesa que Dios había prometido a Abraham. En el capítulo 17 de Génesis vemos que Dios le dice a Abraham que tendrá un hijo con Sara, y con él firmará su pacto eterno. Cuando Dios dice estas palabras a Abraham, Ismael ya era un adolescente de 13 años de edad. Seguramente la preocupación de Abraham era: ¿qué será en cuanto a Ismael? Dios, conociendo el corazón de Abraham, también le hace una promesa de bendición para Ismael, y le dice que de Ismael saldrán 12 príncipes.
Sin embargo, la promesa del pacto que había hecho Dios con Abraham, donde le dijo: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, esto se cumplió con Isaac, ya que de esa descendencia vino nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 21 del Génesis vemos el nacimiento de Isaac. El relato bíblico narra que después que Isaac fue destetado, Ismael se burlaba de él. Este problema llegó a verlo Sara. Por esta razón, Abraham decidió echar a Agar con Ismael. El relato bíblico narra que Agar con Ismael anduvieron errantes por el desierto de Beerseba. El agua para beber se había terminado. Ismael, estando en agonía, se sentó debajo de un arbusto y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz de Ismael, por lo cual el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El relato bíblico narra que Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua. Ella llenó el odre con agua y dio de beber a Ismael. Y después de esto, Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Él fue tirador de arco y Dios estaba con él. Ismael se casó con una egipcia, fundó Ismailia y fue padre de 12 príncipes, tal como Dios había prometido a Abraham. Los nombres de los 12 hijos de Ismael son los siguientes: Nebaiot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 12 en adelante. Ismael también tuvo una hija que vino a ser esposa de Esaú, hijo de Isaac. Según el relato bíblico, los hijos de Ismael ocuparon la región que va desde Havila hasta Shur, que está en el oriente de Egipto, en dirección a Siria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Su hogar fue el desierto del norte de Arabia y del este de Siria. En Génesis capítulo 25, versículo 7 en adelante, vemos que Ismael juntamente con su hermano Isaac sepultaron a su padre Abraham. Finalmente, Ismael murió en Arabia a la edad de 137 años. Sus descendientes son los ismaelitas, y ellos se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico. En Génesis capítulo 37, versículo 25, vemos que los ismaelitas lideraron las caravanas que traían los productos de Arabia a Egipto y Mesopotamia. Con el tiempo, su nombre llegó a ser casi sinónimo de pueblos del desierto. Según el relato bíblico, José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y ellos lo llevaron a Egipto. Después que murió Sara, la esposa de Abraham, Abraham se casó con una mujer llamada Cetura, y con ella tuvo 6 hijos, los cuales se llamaron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25. Según los historiadores, es probable que hubiese habido matrimonios mixtos entre los ismaelitas y los descendientes de Abraham y Cetura, cuyos descendientes ocuparon algunas partes de Arabia, puesto que Ismael y Madián eran medios hermanos. Cualquier matrimonio mixto de sus respectivos descendientes, mezcla de sangre, costumbres, rasgos y ocupaciones, podría haber dado lugar a uso indistinto de las expresiones ismaelitas y madianitas. En el Salmo 83 vemos una alianza de varios pueblos contra los israelitas, y los pueblos que se aliaron contra Israel son los edomitas, los ismaelitas, los moabitas, los agarenos, los giblitas, los amonitas, los amalecitas, los habitantes de Filistea y de Tiro. Todos estos pueblos con el tiempo fueron llamados ismaelitas y después se llamaron árabes. Todos se proclaman descendientes de Ismael.
Los árabes en su mayoría practican la religión musulmana. Es importante entender que no todos los árabes son musulmanes y que no todos los musulmanes son árabes. La relación entre árabes y judíos es muy compleja, pero es importante recordar que no todos los árabes odian a los judíos, que no todos los musulmanes odian a los judíos y que no todos los judíos odian a los árabes y musulmanes. Debemos ser cuidadosos de evitar estereotipar a la gente. Sin embargo, en términos generales, los árabes y los musulmanes tienen un rechazo y desconfianza hacia los judíos y viceversa. La más antigua raíz de amargura entre Isaac e Ismael no explica toda la actual hostilidad entre judíos y árabes. De hecho, por miles de años en la historia del Medio Oriente, los judíos y los árabes vivieron en relativa paz e indiferencia de unos hacia otros. La causa primaria de la hostilidad tiene un origen más reciente. En el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas les dieron una porción de la tierra de Israel a los judíos. La tierra en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes, los palestinos. La mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de que la nación de Israel ocupara esa tierra, por lo cual en menos de 24 horas después que Israel fue constituido como nación, las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento por sacarlos de esa tierra, pero a fin de cuentas fueron derrotados por Israel. Desde ese entonces ha habido una gran hostilidad entre Israel y sus vecinos árabes. Si miramos en el mapa, Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeada por varias naciones árabes mucho más grandes, tales como Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak y Egipto. Ahora bien, la religión del Islam, a la cual pertenece una mayoría de los árabes, ha hecho esta hostilidad aún más profunda. El Corán contiene algunas instrucciones contradictorias para los musulmanes respecto a los judíos. En un punto se instruye a los musulmanes a tratar a los judíos como hermanos, y en otro ordena a los musulmanes atacar a los judíos que rehúsen convertirse al Islam. El Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa de Abraham. Las escrituras hebreas dicen que fue Isaac, pero el Corán dice que fue Ismael. El Corán también dice que fue Ismael a quien Abraham casi sacrificó a Dios, y no a Isaac. Este debate sobre quién fue el hijo de la promesa contribuye a la hostilidad actual. Esta promesa divina es de gran relevancia en la historia de las religiones abrámicas y tiene implicaciones significativas, ya que establece la base para su papel en la historia y su influencia en las naciones y pueblos que se consideran sus descendientes. La figura de Ismael no solo es relevante en el contexto del judaísmo y en el cristianismo, sino que también desempeña un papel fundamental en el Islam. En la tradición islámica, Ismael es considerado como un profeta y patriarca, por lo cual se le atribuye un lugar especial en la historia religiosa. Un aspecto especialmente destacado de la relevancia de Ismael en el Islam es su conexión con la construcción de la Kaaba en la ciudad sagrada de la Meca. Según la tradición islámica, Ismael y su padre Abraham jugaron un papel crucial en la construcción de este santuario. La Kaaba es el lugar más sagrado en el Islam, y los musulmanes de todo el mundo dirigen sus oraciones hacia este santuario, que se encuentra en Arabia Saudita. La historia de Ismael y su papel en la construcción de la Kaaba es una parte esencial de la fe islámica. Se recuerda y se celebra en eventos religiosos importantes, como el Hajj, la peregrinación anual a la Meca, que se encuentra en Arabia Saudita. Cuando exploramos quiénes son hoy en día los descendientes de Ismael, es fundamental reconocer que los pueblos árabes desempeñan un papel central en esta narrativa. El mundo árabe está conformado por la mayoría de los países del Oriente Próximo,
incluida la totalidad de la península arábiga, y por las naciones del Magreb y el Cuerno de África. En la actualidad, millones de personas que se consideran árabes también se identifican con la figura de Ismael como su ancestro común. Esta conexión histórica y cultural sigue siendo una parte esencial de la identidad de los pueblos árabes y contribuye a su sentido de unidad en medio de la diversidad. El Islam es la religión predominante en la mayoría de los países árabes. La figura de Ismael, junto con su padre Abraham, tiene un lugar destacado en la historia religiosa del Islam. La creencia en Ismael como profeta y su papel en la construcción de la Kaaba en la Meca son aspectos clave de la fe islámica. La identidad cultural y religiosa de los descendientes de Ismael, es decir, los pueblos árabes, ha sido profundamente influenciada por su conexión con este ancestro bíblico. Esta influencia se refleja en su lengua, sus tradiciones, su religión y en cómo se ven a sí mismos en relación con la historia bíblica. Esta conexión histórica sigue siendo una parte esencial de la identidad de los pueblos árabes en la actualidad. La relación entre el pueblo islámico y el pueblo de Israel es un tema complejo y multifacético que abarca aspectos históricos, políticos, religiosos y culturales. La región de la Tierra Santa, que incluye lugares sagrados para judíos, musulmanes y cristianos, ha sido un punto de tensión histórica debido a las reclamaciones y el control de estos lugares. Jerusalén en particular es una ciudad sagrada tanto para judíos como para musulmanes. La explanada de las mezquitas, conocida como el Monte del Templo para los judíos, es un lugar altamente disputado y ha sido el foco de conflictos durante décadas. La tradición musulmana dice que en el lugar donde se encontraba el Templo de Jerusalén, ahí ascendió al cielo su profeta Mahoma. Y es por esta razón que en el lugar donde estaba el templo de los judíos, hoy en día está construida una mezquita musulmana. Ese lugar es muy especial tanto para los judíos como para los musulmanes. Y es por esta razón que los judíos no pueden levantar su tercer templo, ya que si derriban la mezquita musulmana que está en Jerusalén, se desataría una guerra entre árabes e israelitas. Y así llegamos al final de este video. Me he extendido mucho y la razón de esto es porque la historia de Ismael hasta el día de hoy tiene mucha influencia, ya que esta historia nos explica uno de los motivos del por qué los países árabes y los judíos no se llevan bien, a pesar de ser hermanos, ya que ambos son descendientes del patriarca Abraham. Mis amados hermanos, les invito a orar por estas dos naciones y especialmente por Jerusalén. Si vemos en el Salmo 122 dice: pedid por la paz en Jerusalén. Y esto sería todo de mi parte, y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.